Buenas noches. En este podcast vamos a hablar hoy cómo se entiende al ser humano desde las distintas ciencias humanísticas. Para esto tenemos dos invitados, el cual es un antropólogo, se llama Sebastián, y con la doctora Stephanie, que es psicóloga. Bienvenidos a Dimensiones Humanísticas. Hoy debatimos sobre un tema fundamental. Vamos a hablar de cómo se entiende al ser humano desde las humanidades. Como les indicaba anteriormente, nos acompaña el antropólogo Sebastián, doctor Sebastián, y la psicóloga, doctora Stephanie. Vamos a hablar con ellos por qué es tan complejo estudiar al ser humano. Empecemos con el doctor Sebastián. Doctor Sebastián, ¿por qué es tan complejo estudiar al ser humano? Hola Laura. Fácil. Es complejo porque, como dice nuestra ciencia, cada persona es un universo individual. Buscamos entender el porqué de la actuación humana, sabiendo que obedece a una mezcla compleja de condiciones hereditarias y del contexto. Nuestra principal tarea es lograr criterios objetivos para analizar esa actuación. Doctor Sebastián, es verdad decir que la cultura es la base de soporte de la vida humana, pero como antropólogo, qué aporta su disciplina al entendimiento de quiénes somos? Nuestro aporte principal está en el contexto histórico y cultural, ya que entendemos al ser humano como la síntesis de su pasado y la proyección de su futuro. Esto nos obliga a ver al individuo no aislado, sino en su relación con el otro y con su comunidad. Un ejemplo claro sería que en Latinoamérica, pensadores como Enrique Dussel nos recuerdan que el ser humano es ante todo su alteridad, es decir, el reconocimiento de la otra persona como un igual. Comprendo. Bueno, Doc, ¿cómo dialoga la antropología con las humanidades? Laura, lo hace de forma íntima, esto teniendo en cuenta que estudiamos las distintas concepciones del ser humano a lo largo de la historia, como el personalismo, que concibe a la persona en tensión hacia el futuro y en esperanza. Asimismo, la cultura es el gran puente entre donde la antropología, la sensibilidad y el progreso de la humanidad se compactan. Doc, teniendo en cuenta lo anterior, ¿nos podrías dar un ejemplo, por favor, actual de esto, de lo que acabas de decir? Sí, claro, teniendo en cuenta lo que yo les acabo de decir, un ejemplo claro sería el tema de la identidad de cultura en las redes sociales. Pues ahí vemos cómo la gente se aísla en burbujas, perdiendo la noción de la alteridad que mencionamos. El diálogo humanístico nos llama a trascender esas burbujas y a reconocer la complejidad del otro real, no solo el digital. Ok, bueno, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva psicológica. Vamos a hablar con la doctora Stephanie, la cual nos va a contar, pues, cuál es el aporte central de la psicología. Si la antropología le da un marco cultural, la psicología entraría en la mente. Hola Laura, sí, pues nuestro aporte es explicar la estructura interna y el comportamiento de nuestro origen etimológico, lo cual viene del griego psique y logos, el cual nos define cómo somos, el estudio del alma, la mente y el espíritu. Por tal motivo, estudiamos desde la psicología fisiológica, que son la base nerviosa del comportamiento, hasta la psicopatología que nos da las conductas inadaptadas de las personas. Ok, sabemos que hay varias corrientes, entonces, ¿cómo dialoga la psicología con las humanidades a través de estas teorías? ¿Nos podrías explicar, por favor? Claro que sí, mira, pues sencillo, se dialoga al darle una base empírica a las preguntas humanísticas. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, al descubrir el inconsciente, él le dio una dimensión profunda y oculta al ser, que la filosofía había intuido, ¿sí? Por otro lado, el conductismo y el enfoque cognitivo nos permite ver cómo el aprendizaje moldea la personalidad, lo que se relaciona directamente con el ambiente social, el estudio y la antropología. Doc, asimismo, como le pregunta al doctor Sebastián, ¿nos podrías dar un ejemplo, por favor, concreto y actual de la psicología en acción? Sí, claro que sí. Un ejemplo es el debate sobre la ética profesional en la inteligencia artificial, la psicología social y la cognitiva. Son cruciales, ¿no? Estudiamos cómo la psicología social analiza la conducta del grupo que se genera en torno a la IA, y psicometría desarrolla el test para evaluar la interacción humana con estas tecnologías.
Al ser esto, buscamos entender cómo la IA afecta la cognición y la persona mantiene su noción de sí misma, o vuelve como temía Marcus, un ser unidimensional al depender de un solo ímpetu o herramienta tecnológica. Fascinante. Hemos visto que para entender al ser humano se necesita la visión del antropólogo sobre la cultura, la alteridad y el contexto, y la del psicólogo sobre la estructura interna y el comportamiento. Ya habiendo escuchado esto, podemos decir que las humanidades buscan un conocimiento integral del individuo en su dimensión cultural, histórica y física. Gracias, doctora Stephanie y doctor Sebastián. Hasta la próxima en Dimensiones Humanas. Bueno, con gusto. Gracias a ti por tu tiempo.